En el verano de 1882, en la ciudad de Lugo, al norte de Italia, nació Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, quien más tarde sería conocido en todo el mundo como Charles Ponzi. Su infancia transcurrió en una familia de clase media venida a menos, que alguna vez había tenido prestigio, pero que ahora luchaba contra las dificultades económicas. Desde joven mostró inclinaciones por la astucia, el ingenio y una marcada ambición de lograr algo más que lo que su entorno le ofrecía. No obstante, su familia carecía de los recursos necesarios para costearle una educación universitaria completa, y aunque asistió a la Universidad de Roma, La Sapienza, nunca terminó sus estudios. Esta frustración, unida a su creciente deseo de grandeza, lo empujó a mirar más allá de las fronteras de Italia. En 1903, con tan solo 21 años, Ponzi decidió emigrar a los Estados Unidos. Desembarcó en Boston con apenas $2,50 en el bolsillo, pues en el viaje en barco había perdido casi todo su dinero jugando al póker y apostando en diversas partidas. En sus propias palabras, llegó a América con el equivalente a $1,000,000 en esperanzas y $0,50 en efectivo. Su llegada coincidió con un país en pleno auge industrial, donde miles de inmigrantes buscaban oportunidades. Sin embargo, Ponzi se encontró con un entorno duro y hostil. Durante los primeros años aceptó trabajos mal remunerados, lavaplatos, mozo de comedor, empleado de banca en Montreal. Ninguno le proporcionaba la estabilidad que anhelaba, pero todos le ofrecían la oportunidad de observar, aprender y conocer los entresijos de un sistema económico que parecía regirse tanto por la ambición como por la ingenuidad. En Canadá, en 1907, logró empleo en el Banco Sarrosy, en Montreal, propiedad de Luigi Sarrosy, un banquero italiano que ofrecía a los inmigrantes italianos intereses del 6%, muy por encima de los bancos tradicionales. Ponzi trabajaba como cajero y allí fue testigo directo de cómo un esquema insostenible podía mantenerse durante un tiempo gracias a la confianza de los depositantes. Sarrosy, en realidad, financiaba los intereses de los primeros clientes con los depósitos de los nuevos, un mecanismo rudimentario que años más tarde Charles reproduciría a gran escala. Cuando el fraude de Sarrosy se derrumbó, Ponzi perdió su empleo y se encontró en la calle. Poco después fue arrestado en Canadá por falsificación de un cheque, lo que le costó 3 años en prisión. En 1910, tras cumplir su condena, cruzó ilegalmente la frontera de regreso a Estados Unidos. En esta nueva etapa se instaló en Boston y comenzó a buscar cualquier negocio que pudiera ofrecerle un acceso rápido al éxito. Sin embargo, sus primeros intentos resultaron en fracaso. Años más tarde, en 1912, volvió a ser arrestado en Atlanta, esta vez por participar como intermediario en una operación de contrabando de inmigrantes italianos. Pasó 2 años en prisión. Durante este tiempo, conoció a criminales de mayor envergadura y perfeccionó su conocimiento sobre métodos de engaño, manipulación y persuasión. Cuando salió en libertad en 1914, Charles Ponzi trató de encaminar su vida hacia la legalidad. En Boston conoció a Rose Ginecco, una joven italiana de familia trabajadora, con quien contrajo matrimonio en 1918. Rose provenía de un entorno modesto pero estable, y Ponzi encontró en ella un apoyo emocional constante, incluso cuando sus proyectos empresariales se derrumbaban. Su vida parecía estancada. Durante esos años trabajó en oficios menores y probó, sin éxito, diversos emprendimientos. Pero fue en 1919 cuando, de forma aparentemente fortuita, descubrió la oportunidad que cambiaría su destino y lo lanzaría a la historia como el creador de uno de los fraudes financieros más célebres del siglo XX. Un día recibió una carta desde España que incluía un cupón de respuesta internacional, un documento emitido por el sistema postal que permitía enviar y recibir correspondencia en diferentes países pagando las tarifas locales de cada uno. Al analizarlo con detenimiento, Ponzi notó que existía un desequilibrio entre el valor de esos cupones en distintos países debido a las variaciones en las tasas de cambio tras la Primera Guerra Mundial. Ese hallazgo fue el germen de su idea. Ponzi comprendió que podía comprar cupones en países donde eran baratos, canjearlos en Estados Unidos a un valor más alto y obtener un beneficio inmediato. En teoría, no había ilegalidad, se trataba de un arbitraje legítimo, pero pronto se daría cuenta de que, para expandir este mecanismo, no bastaba con cupones. Lo que necesitaba era dinero fresco, aportado en masa, para sostener una operación de enormes proporciones. El final de este episodio marca el punto exacto en que Charles Ponzi, tras años de fracasos, cárceles y ambiciones truncadas, está a las puertas de crear el fraude que lo haría famoso en todo el mundo. Su vida, hasta entonces errática, estaba a punto de transformarse en una historia de poder, riqueza y, finalmente,
ruina. La pregunta que quedaba en el aire era inevitable. ¿Cómo convertiría un sencillo cupón postal en el motor de un imperio financiero que arrastraría a decenas de miles de personas? En los primeros meses de 1920, Charles Ponzi comenzó a poner en práctica su idea. Fundó la Securities Exchange Company en Boston y presentó a los inversionistas una propuesta sencilla y seductora. Prometía rendimientos del 50% en 45 días o del 100% en 90 días. La base teórica era el arbitraje de cupones postales internacionales, un negocio que parecía tener lógica en medio del desorden financiero de la posguerra. La Primera Guerra Mundial había desajustado las economías europeas y los tipos de cambio fluctuaban de forma caótica. Ponzi aseguraba que había encontrado la forma de aprovechar esas diferencias a favor de sus clientes. Al inicio, solo unos pocos, conocidos, depositaron su dinero. Algunos aportaron $100, otros 500, cantidades modestas que Ponzi devolvió puntualmente con los intereses prometidos. El éxito inicial generó confianza. Los primeros inversionistas se convirtieron en fervientes promotores y su entusiasmo atrajo a otros nuevos. La fama del sistema se propagó como un reguero de pólvora en la ciudad de Boston, donde los pequeños comerciantes, empleados, inmigrantes y hasta familias enteras comenzaron a entregar sus ahorros a este hombre de aspecto elegante y trato persuasivo. En cuestión de semanas, las filas frente a su oficina eran interminables. Personas de todas las edades y condiciones sociales aguardaban durante horas para poder invertir en lo que se presentaba como una oportunidad única. Algunos vendieron propiedades, otros hipotecaron sus casas y no pocos retiraron los ahorros de toda una vida para ponerlos en manos de Ponzi. La suma acumulada crecía cada día. En julio de 1920, se calcula que manejaba cerca de $1 millón por semana, una cifra colosal para la época. Sin embargo, detrás de esa aparente bonanza había un vacío absoluto. El negocio real de los cupones postales era impracticable a gran escala. Para sostener los pagos, Ponzi recurría a un mecanismo simple. Usaba el dinero de los nuevos inversionistas para cubrir las ganancias de los anteriores. Así, el ciclo se repetía y se expandía. La clave era la confianza, y él sabía cómo mantenerla. Mostraba seguridad, vestía con impecable elegancia y siempre ofrecía explicaciones verosímiles. Los periódicos comenzaron a interesarse en su figura. Algunos lo presentaban como un genio financiero que había descubierto una grieta en el sistema internacional. Otros empezaban a sospechar de la falta de transparencia. Un periodista del Boston Post inició una investigación detallada, calculando cuántos cupones postales serían necesarios para justificar las cifras que Ponzi manejaba. El resultado era contundente. No existían suficientes cupones postales en circulación en todo el mundo para respaldar la magnitud del negocio. Mientras tanto, Ponzi disfrutaba de su éxito. Adquirió una mansión en Lexington, Massachusetts, viajaba en automóviles de lujo y era recibido como una celebridad. Inversionistas adinerados y políticos locales lo buscaban con insistencia. La ilusión de riqueza parecía imparable. Pero la presión crecía. En agosto de 1920, los reguladores federales y estatales comenzaron a auditar sus cuentas. El banco Hanover Trust, que Ponzi había adquirido para controlar una institución financiera a su favor, empezó a mostrar irregularidades, y cuando los auditores solicitaron detalles de sus operaciones con cupones, no hubo cifras concretas, solo evasivas. El 1 de agosto de 1920, el Boston Post publicó un largo reportaje revelando la imposibilidad material de su negocio. La confianza, pilar fundamental del esquema, empezó a resquebrajarse. Las filas que antes esperaban para invertir se convirtieron en multitudes que exigían retirar su dinero. Ponzi trató de calmar a la situación pagando a algunos y posponiendo a otros, pero el sistema, sin nuevas aportaciones, se tambaleaba. Los inspectores federales confirmaron que de los millones de dólares manejados por Ponzi, apenas una fracción mínima había sido invertida realmente en cupones postales. El resto se utilizaba para cubrir los pagos a los inversionistas anteriores. El esquema había alcanzado un punto de no retorno. En cuestión de días, Charles Ponzi pasó de ser un ídolo financiero a un hombre sitiado por las acusaciones. El colapso de su imperio era inminente. Pero en ese momento, en medio de la tensión y la incertidumbre, nadie podía anticipar hasta qué punto se desmoronaría el sistema ni cuál sería el destino final del hombre que lo había construido. La pregunta era inevitable. ¿Caería Ponzi con todo su entramado o encontraría una forma de escapar, como ya lo había hecho tantas veces en su vida? En los primeros días de agosto de 1920, la fachada que Charles Ponzi había levantado con tanto cuidado comenzó a resquebrajarse de manera irreversible.
Las investigaciones oficiales confirmaban que no había respaldo alguno para los rendimientos prometidos y que su fortuna estaba construida únicamente sobre los aportes de miles de inversionistas desesperados por enriquecer rápido. La noticia se difundió con velocidad por todo Boston y en cuestión de horas, las multitudes que antes se agolpaban para entregar su dinero se transformaron en una marea furiosa de personas reclamando lo que habían invertido. Las oficinas de Ponzi en School Street fueron sitiadas por inversionistas que clamaban por sus ahorros. Algunos habían empeñado joyas familiares, otros habían hipotecado sus casas y muchos habían entregado el fruto de toda una vida de trabajo. Ponzi trató de calmar a la multitud pagando parcialmente, pero los retiros superaban con creces las entradas. El sistema ya no podía sostenerse. El 9 de agosto de 1920, Ponzi fue arrestado por las autoridades federales acusado de fraude postal, el cargo específico por haber utilizado el sistema de correspondencia para defraudar a miles de personas. Los titulares de los periódicos anunciaron su caída con un tono de escándalo. La prensa, que meses antes lo había elevado como un prodigio financiero, ahora lo presentaba como un símbolo del engaño y la avaricia. Las investigaciones revelaron la magnitud del fraude. Más de 30,000 inversionistas habían entregado su dinero y las pérdidas superaban los $20 millones, una suma descomunal para la época. Era, sin duda, una de las mayores estafas financieras que los Estados Unidos había presenciado hasta ese momento. En el juicio, celebrado en 1921, Ponzi trató de defenderse argumentando que sus intenciones eran legítimas, que había encontrado un sistema válido, pero que las circunstancias lo habían llevado al colapso. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. Fue condenado a 5 años de prisión federal. Tras cumplir su condena, Ponzi no desapareció de la vida pública. En libertad, volvió a ser arrestado por cargos estatales en Massachusetts relacionados con fraude bancario. Tras un largo proceso, en 1927 fue sentenciado a prisión una vez más. Su tiempo en la cárcel se prolongó por casi una década. Al salir, ya sin el brillo de los años anteriores, Ponzi fue declarado indeseable en los Estados Unidos y deportado a Italia en 1934. Allí intentó reconstruir su vida, ofreciendo sus servicios como asesor financiero y, según algunos reportes, trabajando un tiempo para el régimen de Benito Mussolini. Pero nunca recuperó la fama ni la riqueza que había tenido en su apogeo. En la década de 1940, emigró a Brasil, donde pasó sus últimos años en la pobreza. Enfermo y casi olvidado, Charles Ponzi murió en Río de Janeiro el 18 de enero de 1949 a los 66 años de edad. Su nombre, sin embargo, trascendió a su propia vida. El esquema que inventó, basado en pagar a los primeros inversionistas con el dinero de los nuevos, quedó registrado en la historia como esquema Ponzi, un término que aún hoy describe las estafas piramidales que han arruinado fortunas y vidas en todo el mundo. La historia de Charles Ponzi no solo fue la crónica de un fraude, sino también un espejo de la ambición desmedida y de la credulidad de una sociedad que, tras la guerra, buscaba prosperidad a cualquier precio. Su legado, envuelto en polémica y tragedia, es un recordatorio permanente de que detrás de las promesas de riqueza rápida suele esconderse la sombra del engaño.